En las tierras brumosas de Aragón, cuando el primer siglo del segundo milenio comenzaba a desvanecerse en el horizonte de la historia, nació un hombre destinado a cambiar el curso de la conquista española. Su nombre fue Alfonso Sánchez, quien más tarde sería conocido como Alfonso I, llamado el Batallador. Vio la luz en el año 1073, dentro de una familia real que ya respiraba el aire de la guerra y la expansión. Alfonso era hijo del rey Sancho Ramírez y de su segunda esposa, Felicia de Roucy. Su infancia transcurrió entre los muros del monasterio de San Pedro de Siresa, un bastión del conocimiento y de la fe que forjó su carácter con la misma precisión con la que los herreros templaban las espadas de los caballeros. Desde una edad temprana, Alfonso demostró una aptitud innata para el arte de la guerra. Sus maestros, veteranos curtidos en innumerables batallas, vieron en él la chispa de un líder nato. Mientras sus contemporáneos se conformaban con juegos infantiles, el joven príncipe ya soñaba con recuperar las tierras que alguna vez habían pertenecido a los cristianos. El año 1104 marcó un punto de inflexión en su vida. Con la muerte de su hermano mayor, Pedro I, el peso de la corona cayó sobre sus hombros. A los 31 años, Alfonso se convirtió en rey de Aragón y Pamplona, heredando no solo un trono, sino también una misión sagrada: expandir los dominios cristianos y rechazar a las fuerzas islámicas que habían dominado la península durante siglos. Pronto demostró que su sobrenombre, el Batallador, no era una simple exageración. En el año 1105, apenas un año después de su coronación, Alfonso lanzó su primera gran ofensiva. Las ciudades de Egea y Tauste, estratégicamente ubicadas en el valle del río Ebro, se convirtieron en sus primeros objetivos. Con un ejército de 5.000 hombres, una fuerza considerable para la época, sitió ambas plazas. La resistencia musulmana fue feroz, pero la determinación del joven rey permaneció inquebrantable. Tras semanas de asedio y combates encarnizados, las murallas cedieron y los estandartes aragoneses ondearon sobre las torres conquistadas. Esta victoria temprana fue solo el preludio de lo que estaba por venir. En el año 1107, Alfonso dirigió sus tropas hacia el este, fijando su mirada en las fortalezas de Tamarit y San Esteban de Litera. La campaña fue implacable, con escaramuzas diarias y ataques nocturnos que pusieron a prueba la resistencia de ambos bandos. Los cronistas de la época relatan combates en los que el cielo se oscurecía por la lluvia de flechas y la tierra temblaba bajo el peso de la caballería. Tras meses de lucha encarnizada, ambas ciudades cayeron ante el empuje aragonés, ampliando las fronteras del reino y asegurando nuevas rutas comerciales, vitales para la economía de Aragón. Pero el destino reservaba para Alfonso un desafío aún mayor. En el año 1109, surgió la posibilidad de unir las coronas de Aragón y Castilla mediante su matrimonio con la reina Urraca. Esta alianza prometía crear una potencia cristiana sin precedentes en la península, capaz de hacer frente a cualquier amenaza musulmana. Sin embargo, lo que parecía una unión perfecta pronto se transformó en un campo de batalla político y personal. La relación entre Alfonso y Urraca fue turbulenta desde el inicio. Las diferencias de carácter y las ambiciones políticas contrapuestas provocaron conflictos constantes. Mientras Alfonso soñaba con liderar una gran cruzada contra los musulmanes, Urraca se concentraba en consolidar su poder en Castilla y León. La nobleza de ambos reinos, al ver la oportunidad de aumentar su propia influencia, avivó aún más las llamas de la discordia. A pesar del caos en su vida personal, Alfonso nunca perdió de vista su objetivo principal. En el año 1110, mientras las intrigas palaciegas amenazaban con desestabilizar su gobierno, el Batallador lanzó una audaz campaña contra el reino de Zaragoza. Con un ejército de 10.000 hombres, una fuerza impresionante para la época, cruzó el valle del Ebro sembrando el terror entre la población musulmana. La batalla de Valtierra se convirtió en un punto decisivo. Las fuerzas aragonesas, aunque en inferioridad numérica, se enfrentaron al ejército musulmán en las llanuras cercanas al río Ebro. La estrategia de Alfonso fue magistral. Utilizó su caballería pesada como un martillo y a los arqueros como yunque. Las líneas enemigas se quebraron y el caos se apoderó de sus filas. La victoria fue total. Más de 5.000 combatientes musulmanes murieron y un enorme botín llenó las arcas reales.
Sin embargo, la joya de la corona aún no había sido conquistada. Zaragoza, la gran ciudad del río Ebro, que se alzaba como un bastión aparentemente inexpugnable del poder musulmán en el norte de la península. Alfonso sabía que su conquista no sería solo un triunfo estratégico, sino también un símbolo de la supremacía cristiana en la región. La preparación para el asedio fue meticulosa. Durante años fortaleció las posiciones cristianas alrededor de la ciudad, construyendo castillos y torres de vigilancia que lentamente estrangularon las líneas de suministro enemigas. En el año 1118, convencido de que el momento había llegado, el batallador lanzó el ataque final contra Zaragoza. El asedio se convirtió en una de las operaciones militares más complejas de la Reconquista. Durante meses, las máquinas de asedio aragonesas bombardearon las murallas día y noche, mientras los zapadores trabajaron sin descanso para socavar las defensas. Los defensores musulmanes, conscientes de la importancia de la ciudad, lucharon con una ferocidad desesperada. La batalla por Zaragoza se prolongó durante 7 largos meses. Las pérdidas en ambos bandos fueron enormes, con estimaciones que hablan de más de 20.000 muertos. La ciudad se transformó en un infierno de hambre, enfermedades y violencia, pero la determinación de Alfonso permaneció inquebrantable. Finalmente, el 18 de diciembre del año 1118, las puertas de Zaragoza se abrieron ante el conquistador aragonés. La entrada triunfal de Alfonso en la ciudad fue un momento de gloria sin precedentes. Las calles, antes sumidas en el miedo y el hambre, estallaron en júbilo. La gran mezquita fue consagrada como catedral, simbolizando el inicio de una nueva era. Consciente de la magnitud de su victoria, Alfonso mostró generosidad hacia los vencidos, permitiendo que muchos musulmanes permanecieran en la ciudad bajo protección real. La conquista de Zaragoza marcó un punto de inflexión en la Reconquista. No solo amplió de manera significativa los dominios de Alfonso, sino que abrió el camino a futuras conquistas en el Valle del Ebro. El reino de Aragón se convirtió casi de la noche a la mañana en una potencia con la que todos debían contar. Pero el batallador no era un hombre que descansara en sus laureles. Apenas consolidó sus posiciones en Zaragoza, se fijó nuevos objetivos. En el año 1119 inició una campaña contra Tudela, otra ciudad estratégica del Valle del Ebro. La lucha fue intensa. Los defensores, conscientes del destino de Zaragoza, combatieron con valentía desesperada. Sin embargo, la maquinaria militar de Alfonso, ahora bien aceitada y con la moral en alto tras su gran victoria, resultó imparable. Tras semanas de asedio y combates urbanos, Tudela cayó en manos cristianas. La caída de Tudela provocó un efecto dominó en la región. Otras ciudades y fortalezas menores, al comprender la inutilidad de la resistencia, se rindieron sin luchar. En pocos meses, Alfonso aseguró un vasto territorio que se extendía desde los Pirineos hasta el corazón de la península ibérica. El año 1120 marcó otro momento crucial en la carrera militar de Alfonso. Con el control del Valle del Ebro ya consolidado, el batallador dirigió su mirada hacia el sur, donde las ricas ciudades de Calatayud y Daroca se alzaban como los últimos bastiones del poder musulmán en la región. La campaña que siguió fue una de las más audaces de su reinado. Con un ejército de 15.000 hombres, Alfonso atravesó territorios hostiles, enfrentando emboscadas constantes y sangrientos enfrentamientos. El punto culminante llegó en la batalla de Cutanda, librada el 17 de junio de ese mismo año. Los almorávides, conscientes de la amenaza que Alfonso representaba, reunieron un ejército de 20.000 guerreros para detenerlo. El choque entre ambas fuerzas fue apocalíptico. Durante horas, la llanura de Cutanda se convirtió en un mar de sangre y acero. La caballería pesada de Alfonso, liderada por el propio rey, cargó una y otra vez contra las líneas enemigas, mientras los arqueros cristianos oscurecían el cielo con sus flechas. Al caer la noche, el campo de batalla estaba cubierto por los cuerpos de más de 15.000 combatientes, la mayoría de ellos almorávides. La escena fue espantosa. La victoria en Cutanda abrió el camino para la conquista de Calatayud y Daroca. Desmoralizadas por la derrota de su ejército, ambas ciudades cayeron una tras otra. Fiel a su carácter, Alfonso no perdió tiempo y se dedicó de inmediato a fortalecer sus nuevas conquistas, plenamente consciente de que los almorávides intentarían recuperarlas tarde o temprano.
El período comprendido entre los años 1121 y 1125 estuvo marcado por combates constantes, el refuerzo de las fronteras y la consolidación del poder aragonés en los territorios recién conquistados. Alfonso I el Batallador ya no era solo el rey de Aragón, sino uno de los gobernantes militares más temidos y respetados de su tiempo. Este fue un período de consolidación y expansión. Alfonso se encontraba en la cima de su poder. Sus ejércitos realizaron profundas incursiones en territorio musulmán, llegando hasta las puertas de Valencia y Murcia, sembrando el terror entre la población islámica y regresando con enormes botines que llenaban las arcas del reino. Pero el Batallador no era solo un guerrero, también fue un estadista visionario. Consciente de la necesidad de poblar y proteger las tierras recién conquistadas, aplicó una agresiva política de repoblación. Concedió fueros y privilegios a quienes aceptaran establecerse en las zonas fronterizas, creando una red de ciudades y fortalezas que actuaría como un muro defensivo frente a futuras invasiones musulmanas. En el año 1125, Alfonso emprendió una de sus campañas más ambiciosas y controvertidas, la expedición a Andalucía. Con un ejército de 50.000 hombres, una fuerza colosal para su tiempo, el rey aragonés se atrevió a penetrar en el corazón del territorio musulmán. Su objetivo no era tanto la conquista permanente, sino demostrar la vulnerabilidad del poder almorávide y liberar a los mozárabes, cristianos que vivían bajo dominio islámico y deseaban unirse a sus filas. La campaña andaluza fue una demostración de poder militar. Durante meses, el ejército de Alfonso recorrió la península de este a oeste, derrotando a todas las fuerzas que se le opusieron. Ciudades como Granada, Córdoba y Sevilla temblaron ante la aproximación de las tropas aragonesas. Especialmente sangrienta fue la batalla de Arinsol, también conocida como la batalla de Arnisol, librada cerca de Lucena en el mes de marzo del año 1126. En un intento desesperado por frenar el avance cristiano, los almorávides presentaron batalla con un ejército de 30.000 hombres. La catástrofe fue brutal. Durante horas, la llanura de Arinsol se convirtió en un infierno de gritos, polvo y sangre. La caballería pesada de Alfonso, como un martillo imparable, golpeó una y otra vez las líneas enemigas. Al caer la noche, más de 20.000 guerreros habían muerto o resultado heridos. La victoria cristiana fue total y abrió el camino hacia el corazón de Andalucía. Sin embargo, la expedición andaluza tuvo también un alto costo. Miles de mozárabes, alentados por la presencia de Alfonso, abandonaron sus hogares para unirse a él. Esto provocó duras represalias por parte de las autoridades almorávides contra quienes permanecieron atrás, empeorando la situación de los cristianos en territorio musulmán. El regreso de Alfonso a Aragón en el año 1126 fue triunfal. Trajo consigo no solo un enorme botín, sino también a miles de mozárabes, quienes se convertirían en un elemento fundamental para la repoblación de las tierras conquistadas. La expedición andaluza, aunque no produjo conquistas territoriales permanentes, demostró la fuerza del reino de Aragón y sembró el miedo en el corazón del imperio almorávide. En los años siguientes, Alfonso continuó fortaleciendo su poder y extendiendo su influencia más allá de las fronteras de Aragón. En el año 1127 intervino en los asuntos del condado de Tolosa, en el sur de Francia, demostrando que su ambición no se limitaba a la península ibérica. Aunque breve, esta intervención sentó las bases para futuras reclamaciones aragonesas en la región. La última gran campaña de Alfonso comenzó en el año 1130 con el asedio de Bayona. Esta ciudad, estratégicamente situada en la costa del Océano Atlántico, era clave para el control de las rutas comerciales entre la península y el norte de Europa. El asedio de Bayona se convirtió en una de las operaciones militares más complejas de su reinado. Las fuentes de la época hablan de pérdidas cercanas a los 10.000 hombres, y la campaña terminó sin éxito. La ciudad no pudo ser conquistada. Para entonces, el rey tenía casi 60 años y comenzaba a sentir el peso de una vida dedicada por completo a la guerra. Aún así, su espíritu combativo seguía ardiendo con fuerza. En el año 1133, Alfonso inició su última campaña contra los musulmanes. El objetivo fue la ciudad de Fraga, una poderosa fortaleza musulmana estratégicamente ubicada en la frontera entre Aragón y Cataluña, que había resistido todos los intentos previos de conquista.
El 17 de julio del año 1134, las fuerzas aragonesas se enfrentaron a un ejército de refuerzo almorávide cerca de Fraga. La batalla fue caótica y sangrienta. Fiel a su carácter, Alfonso lideró personalmente la carga de su caballería. Sin embargo, esta vez la fortuna que lo había acompañado durante tantos años finalmente lo abandonó. En medio del combate, el rey fue gravemente herido. Sus guardias lograron sacarlo del campo de batalla, pero quedó claro que la herida era mortal. Alfonso I el Batallador murió el 7 de septiembre del año 1134, probablemente en el castillo de Poleñino. Su muerte marcó el final de una era. Durante sus 30 años de reinado, transformó Aragón de un pequeño reino montañoso en una potencia ibérica, duplicando el tamaño de sus dominios y sentando las bases para su futura expansión. El testamento de Alfonso provocó una grave crisis sucesoria. En un acto que reflejaba su profunda fe y su espíritu cruzado, legó su reino a las órdenes militares de los templarios, los hospitalarios y la Orden del Santo Sepulcro. Esta decisión, aunque noble en su intención, fue rechazada por la aristocracia aragonesa, que la vio como una amenaza a la independencia del reino. Finalmente, el hermano de Alfonso, Ramiro II, conocido como el Monje, fue sacado de su monasterio para ocupar el trono, iniciando una nueva dinastía. Aunque la voluntad de Alfonso no se cumplió, su legado perduró. Sus conquistas territoriales, sus reformas administrativas y el espíritu cruzado que inculcó a su pueblo sentaron las bases de la futura grandeza de Aragón. Alfonso I el Batallador dejó una huella imborrable en la historia de España. Su reinado marcó un punto de inflexión en la Reconquista, demostrando que los reinos cristianos no solo podían resistir, sino también vencer y someter a las fuerzas musulmanas. Su visión de un reino fuerte y expansivo preparó el camino para la futura unión de Aragón con Cataluña, dando origen a la Corona de Aragón, que desempeñaría un papel decisivo en la formación de la España moderna. Más allá de sus logros militares, Alfonso fue un gobernante que comprendió la importancia de la consolidación y la administración. Sus políticas de repoblación y los fueros que otorgó sentaron las bases del desarrollo económico y social de las tierras conquistadas. La red de ciudades y fortalezas que creó no solo sirvió como defensa frente a futuras invasiones, sino que también impulsó el comercio y el intercambio cultural. El legado de Alfonso I el Batallador trasciende las fronteras de Aragón y de España. Su vida y sus hazañas inspiraron a generaciones de guerreros y gobernantes, convirtiéndolo en un símbolo de la lucha contra la adversidad y de la determinación inquebrantable. Incluso hoy, casi 1000 años después de su muerte, su figura sigue siendo objeto de estudio y admiración, una prueba del impacto duradero que un solo hombre puede tener en el curso de la historia.